Este es el primer programa que vamos a hacer en este canal que anunciamos la semana pasada. Nuestro canal se llama Mente Preparada. Ya ustedes, los que vieron el primer video, pues ya lo saben. Pero bueno, para los que no lo saben, este programa se llama Mente Preparada. Y en el caso particular de hoy, dado que amigos, otros que conocidos y otros que no son conocidos, pero que les llegó el mensaje, pues pidieron que se hablara de la macrobiótica. Es un gran tema, la macrobiótica es un tema extraordinario. Podríamos decir incluso que da para muchos programas, no solo para un programa. Porque aquí se trata sobre todo de uno de los temas cruciales del ser humano, que es la alimentación y la salud por la alimentación. Claro, algunos dirán, pero la macrobiótica es algo que está pasado de moda, porque desgraciadamente las personas se guían por las modas. Y efectivamente el siglo pasado fue el siglo de la macrobiótica, pero sobre todo mediados del siglo en adelante hasta la muerte de Osawa, y bueno, después con sus discípulos Michio Kushi, Hermann Aihara, Evelyn Couchy, todo esos son elementos que conformaron lo que sería la continuidad de este tema, pero la continuidad desde el punto de vista práctico. ¿Qué es la macrobiótica? Es lo primero que se pregunta la gente, porque macrobiótica es una palabra un poco técnica, ¿no? Podemos explicarla en grandes rasgos como que es una palabra que tiene dos componentes. Tiene un prefijo griego, macro, que casi todo el mundo lo asocia, siempre sabe lo que significa macro, porque es lo macro, lo micro, lo grande, lo chico. Bueno, lo macro es lo grande, lo micro es lo chico. Y biótico, la palabra misma te lo dice, tiene una raíz que es bio, que significa vida. Bueno, profe, ¿y en qué consiste esto de la macrobiótica? La macrobiótica es una filosofía de vida, en realidad. El que no entienda que es una filosofía de vida, nunca la va a entender. Y el problema precisamente radica en eso, que la mayor parte de las personas entienden la parte teórica muchas veces, o sea, entienden la filosofía de la macrobiótica, pero no entienden la práctica. Y aquí es imposible separar la teoría de la práctica. Sobre todo porque la práctica precisamente es tu salud, es tu vida. Entonces macrobiótica, como les decía, es macro, grande, biótico, vida. Más o menos como la vida más grande, la más amplia, la mejor forma de vivir. Y se basa precisamente en escoger adecuadamente los alimentos para que usted no tenga ninguna dificultad o no se enferme. Evitar las enfermedades. Y lógicamente también la macrobiótica, aunque no es una medicina y es un paliativo, la macrobiótica no se trata de eso. Sí, a mí por lo menos, que no soy ni siquiera macrobiótico, soy parcialmente macrobiótico, soy un macrobiótico, no soy estricto, como decía Osawa. La macrobiótica estricta es un tema también bastante controversial, pero a mí me ha resultado. Y si a mí me ha resultado, lo que quiero es transmitirle mi experiencia. Pero bien, lo que sucede es que con este tema, para poder entenderlo, como les decía, hay que conocer la teoría y la práctica, las dos cosas, y ensamblarlas. Y la teoría viene desde lo más ancestral. ¿Cuál es la filosofía que sustenta la macrobiótica? Es lo más antiguo que existe en filosofía. Que en Occidente se le llama dialéctica, por ejemplo. Hegel fue el que revivió la dialéctica. Después Carlos Marx la utilizó en sus teorías. La dialéctica la hizo materialista, porque la dialéctica nació como idealista, como es lógico. Y como es un tema muy abstracto, pues los chinos, que son los padres de estas teorías, de esta teoría dialéctica, le llaman yin-yang. O sea, el equilibrio de dos polos opuestos. En eso se sustenta fundamentalmente la macrobiótica. Y lógicamente tiene una serie de principios y también tiene leyes de transformación, que son extremadamente sencillas, pero que hay que entenderlas. Independientemente de lo sencillas, hay que entenderlas. A veces lo leemos y dice, pero es obvio que es verdad. Pero es verdad, pero hay que aplicarlo. La verdad, usted puede tener la verdad en la mano y si no aplica la verdad, pues vive fuera de la verdad. Y los 7 principios del universo infinito, como decía Osawa,
todo es una diferenciación del uno infinito. Quiere decir que hay un uno infinito. Muchos lo asocian incluso con Dios. Yo personalmente lo asocio con mi persona. El uno infinito, para mí, en la interpretación que yo le di a este tema, soy yo. Igual que usted lo puede hacer. Pero bueno, léalo y de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su filosofía de vida, de acuerdo a su forma de ser, que en definitiva es la forma de actuar muchas veces, analícelo. No se quede solamente con una interpretación. La mía es esa. Yo interpreto como que todo es una diferenciación del uno infinito. Para mí, yo veo que el uno infinito soy yo. Ellos lo veían como una deidad o algo que existe, pero que genera todo. A partir de él se genera todo. Es como si ese elemento generara otro elemento y de esos dos parte todo. El otro principio es todo cambia. Es decir, no hay nada sin cambio. Y en eso sí creo porque soy físico de profesión y efectivamente lo único constante en el universo es el cambio. Todo cambia. Nada queda estático. El otro principio es todos los antagonismos son complementarios. Todos los antagonismos son complementarios, efectivamente, el día a la noche, el hombre a la mujer. Todo lo que es antagónico generalmente se necesita, como una continuidad dentro de lo que es la ley de la negación, dentro de la naturaleza. No hay nada idéntico, ese es otro principio. O sea, yo mismo no soy idéntico a mí mismo, porque estoy cambiando constantemente, porque hay que verlo en la interrelación de todas estas leyes, ¿no? Si todo cambia y no hay nada idéntico, yo puedo decir, yo soy yo ahora, pero en un momento ya no soy yo, cambié. No sé si se entiende lo que quiero explicarle, pero esa es mi interpretación. Lo que tiene frente, tiene dorso. Lo que tiene frente, tiene dorso. ¿En qué forma lo interpreté yo? Yo lo interpreté en que si tú, lo interpreté desde el punto de vista de enfermedad, porque después puedo hablarle de enfermedades, una enfermedad catastrófica que tuve hace mucho tiempo, pero esto es otro tema. Yo lo interpreté como que si estuve muchos años, yo, envenenando mi organismo, convirtiéndome en un ser, si se quiere, enfermo, es decir, todo lo que tiene frente, tiene dorso, no puedo esperar que me voy a curar en un santiamén. Por eso el que cree en las curas milagrosas está equivocado. No hay curas milagrosas. Ahora, sí hay curas. Por ejemplo, ya apartándome un poquitico del tema, por ejemplo, dentro de la macrobiótica. Osawa sostenía, y era, para mí es cierto, que en 10 días se cambia la constitución de tu sangre. Por lo tanto, no hay enfermedad que dure más de 10 días. Eso lo decía Osawa. Y sometía eso a la práctica. De hecho, él le demostró a alguna gente que él podía enfermar haciendo cosas indebidas y después curarse. Y eso está registrado, no lo inventé yo. Eso, Osawa, que es el padre de la macrobiótica, no les hablé de él, Niyoichi Sakurazawa, Jorge Osawa, fue el padre de la macrobiótica moderna, aunque la macrobiótica es una práctica ancestral, una práctica muy antigua, que se practica en los países del Lejano Oriente, sobre todo Asia, China, Japón, todos esos países de Indonesia. Ahí se practica la macrobiótica desde lo más antiguo. Y es precisamente comer de acuerdo a la naturaleza de los alimentos que les proporciona el lugar donde ellos radican. En eso consiste fundamentalmente la práctica de la macrobiótica. La macrobiótica no es comer miso, tomar sopa de miso o hacer, no sé, no tomar leche, por ejemplo, porque es dañina para la salud, la leche es muy dañina para la salud, y comer solamente lo que dice la macrobiótica. La macrobiótica es adecuarse precisamente al lugar donde usted vive y comer los alimentos de ese lugar. Porque precisamente en ese lugar donde usted vive es donde su organismo está haciendo una adaptación. Profe, lo que tiene frente tiene dorso, entonces significa que si yo me pasé 10 años envenenando mi cuerpo, no creo que me voy a poder curar en 10 minutos. Necesito tiempo para eso. Pero el tiempo, la macrobiótica lo puede disminuir, y eso se lo puedo asegurar yo, en cientos y miles de veces
porque es muy rápida, porque es cambiar la constitución de tu sangre y la sangre te enferma o te cura. ¿Qué me querías preguntar? ¿Cómo lo hacía Osawa para demostrar que él podía enfermar y después sanar? Por ejemplo, el doctor Schwartz, que vivía en África y estudiaba enfermedades tropicales, él lo visitó en una ocasión y Schwartz le dijo que él no creía en lo que decía Osawa. Y Osawa le dijo, ya, yo me voy a enfermar de una úlcera tropical. Y empezó a tomar grandes cantidades de alimentos que provocan úlceras, alimentos muy yin en este caso. Y efectivamente, al poco tiempo, creo que fueron 1 o 2 meses, se le apareció una úlcera que le sangró y todo. Y Schwartz lo diagnosticó efectivamente con úlcera. Y después revirtió el proceso y en 1 mes se curó. Y cuando lo diagnosticó Schwartz se quedó asombrado, eso está registrado. Sí. Entonces, la macrobiótica trata de eso, de cómo nosotros podemos controlar nuestra salud a partir de la alimentación y cómo podemos evitar enfermarnos. Si lo hacemos mal, nos vamos a enfermar siempre. Si lo hacemos incluso inconscientemente, lo vamos a enfermar. Las etapas del juicio del ser humano son las que nos enferman muchas veces porque no sabemos en qué etapa estamos. Y hay 7 etapas del juicio, según Osawa. Y el más básico es el mecánico, o sea, el juicio mecánico sensorial sentimental. Esas son las 3 etapas primeras, donde el hombre actúa como una máquina, actúa como un animalito, no hace las cosas pues, por impulsos, por sentimientos. Y como es lógico, a veces hay que hacerlo con razonamientos, con raciocinio. Otro de los principios del orden del universo, como decía Osawa, es cuanto mayor es el frente, mayor es el dorso. Ahí fue donde yo interpreté que mientras mayor es el frente, mayor es el dorso. Mientras mayor es el frente, mientras más tiempo estuve enfermando, mayor es la posibilidad de que el tiempo que necesite para curarme sea grande, no pequeño. Y el último principio del orden del universo es que lo que tiene principio tiene fin. O sea, no existe nada eterno. Todo lo que empieza, termina. Todo lo que comienza, termina. Lo que no comienza, nunca termina. Y parecen cosas obvias, pero hay que interpretarlo a la raíz de cómo la macrobiótica lo ve desde el punto de vista de la alimentación. Las leyes de transformación de ese infinito radican precisamente en el antagonismo que existe entre lo que es lo yin y lo yang. Entonces, hay cosas que la gente a veces piensa que el yin y el yang son cosas. O sea, que, no sé, que yo puedo tocar lo que es el yin y lo que es el yang. Pero efectivamente el yin y el yang no son tangibles. El yin y el yang son tendencias. Y precisamente esas tendencias son la parte más importante de la filosofía de la macrobiótica y son las que hay que entender. Osawa hacía una clasificación en yin y en yang precisamente basado en la filosofía del yin y el yang, pero la hacía en base a los alimentos. Y tiene una importancia extraordinaria en lo que sería poder diagnosticar si alguien está enfermo o si alguien está sano. De hecho, yo mismo preparé un diagnóstico, una especie de diagnóstico, donde yo me baso en una serie de factores que plantea los libros de macrobiótica para saber si una persona está sana o está enferma. Es una especie de matriz de Richmond, de ranking. Bueno, soy matemático, por eso aplico estas cosas. Es un ranking de saber si alguien está enfermo. No sabemos si está enfermo, de qué está enfermo, pero sabemos que está enfermo. ¿Por qué? Porque la persona o los seres humanos, cuando nos enfermamos, nos pasan algunas de estas cosas con un porcentaje determinado. Y por ejemplo, en este ranking que yo elaboré relacionado con aplicar la filosofía de la macrobiótica, tengo las siguientes preguntas. Nunca estar fatigado. Si usted está fatigado, hay un síntoma de enfermedad. Pero nunca estar fatigado, eso es un síntoma de salud. Tener buen apetito, no solo para comer, sino sexual también, por ejemplo, se incluye. Si usted tiene buen apetito y tiene buen apetito sexual, incluso usted está sano. Pero si tiene mal apetito, si come a empujones, como pasa acá en
en nuestro mundo occidental, que a veces tenemos que sazonar altamente las comidas. ¿Por qué? Porque no nos las podemos comer, no nos dan deseo de comerlas. Tenemos que sazonarlas mucho. ¿Y saben por qué es eso? Porque estamos saciados. Estamos incluso sobresaciados. Y uno de los principios de la macrobiótica es no comer 100% a saciarse. 80% de agua. Siempre quédese con un poquito de hambre. Y eso es un síntoma de buena salud. Si usted es capaz de soportar eso, entonces su juicio es un juicio supremo. Usted está en la verdad. Si usted no es capaz de dominar el deseo de comer, entonces usted está enfermo. Por eso, tener buen apetito no significa comer mucho, sino comer hasta saciar un 80% de su deseo. Ese es el sentido que tiene el tener buen apetito. Y principalmente, cuando se tiene buen apetito y usted se quedó siempre con un poquito de hambre, no necesita sazonar nada. El pan negro y más duro que hay, usted se lo come con un gusto extraordinario. ¿Por qué? Porque, como decía Osawa, el mejor condimento de los alimentos es el hambre. Si usted no tiene hambre, tiene que sazonar los alimentos, tiene que echar a perder los alimentos, por ejemplo. Lo otro es que él clasificaba esos alimentos de muchas formas, que eso lo vamos a poder ver en otro momento. El otro de los elementos que yo puse en este ranking es dormir bien y profundamente. Si usted tiene un sueño cortado, tiene un sueño que se interrumpe continuamente, usted no está bien, tiene que revisarse. Por ejemplo, yo soy un anciano, tengo 75 años ya. Tengo buena energía, tengo buen apetito, no soy macrobiótico estricto, como les dije. Después les voy a decir lo que significa no ser macrobiótico estricto, ahora solamente eso. Duermo bien, duermo tranquilo. Dice, si yo duermo y cada 10 minutos me tengo que estar levantando, me despierto, cualquier ruido me despierta, entonces no está bien, usted está mal. Para estar sano tiene que dormir profundamente y ser capaz de no interrumpir el sueño. Ahora, cuando usted está bien, ni siquiera tiene que dormir mucho tiempo. Con 4 horas de sueño es suficiente. Y a mí me ha pasado mucho. Yo me acuesto, digamos, a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana estoy despierto. 4 horas después me despierto. Y ahí me pongo a trabajar, me pongo a hacer cosas. ¿Por qué? Porque no tengo sueño, ya satisfice mis sueños. No es una panacea la macrobiótica, pero resuelve problemas. Cuando usted está sano, la macrobiótica resuelve todo. Recordarlo todo claramente, tener buena memoria. Si usted tiene mala memoria, no recuerda las cosas, revísese, tiene problemas. Y es probable que tenga problemas de un tipo bastante grave, que son las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son las más terribles de todas, precisamente ¿por qué? Porque son extremo yin. El extremo yin de las enfermedades son las enfermedades mentales. Igual que lo son las enfermedades de los órganos macizos. Son enfermedades muy yang. Y se obtiene precisamente por consumir demasiado alimento yin. Lo mismo que al revés. Las enfermedades yin es por consumir demasiado alimento yang. Es buscando el desequilibrio del organismo, es consumir en exceso algún tipo de alimento que sea o yin o yang. Después quizás podíamos hacer hasta un periplo por buscar que la gente se interese qué cosa es un alimento yin, qué cosa es un alimento yang, qué cosa es una constitución yin de la persona y qué cosa es una constitución yang. Si estoy enfermo de alguna enfermedad yin, por ejemplo, una úlcera estomacal, qué alimentos debo comer? Esas son cosas muy importantes que hay que saberlas entender a partir de cómo Osawa veía la filosofía y la práctica de la macrobiótica. Reír, tener humor. Si usted no ríe nunca, usted está enfermo. Y normalmente esa enfermedad es muy grave porque siempre está asociada a lo que sería la arrogancia. Que Osawa decía que era la peor enfermedad del ser humano es la arrogancia. La mejor virtud era la humildad. El hombre tiene que ser humilde, no solo con los demás, sino hasta con la naturaleza. Amar todo. Él decía, y era la filosofía del juicio supremo para él, 1 grano, 10.000 granos. Y para entender eso, hay que entender que la naturaleza necesita mucho trabajo y mucha energía para fabricar un grano de cereal, por ejemplo, que es el que lo alimenta a usted. Y la gente lo desperdicia, los bota. Hay un desperdicio enorme de comida en el mundo, que lógicamente es propio de la arrogancia del hombre.
Ahí está la enfermedad principal, por eso decía que la civilización occidental estaba enferma. Y en este momento hasta la oriental, porque no creo que los chinos, los japoneses, los asiáticos estén más sanos que los occidentales. También hacen sus excesos. ¿Por qué? Porque retornar a este mundo, a esta vida de ir a lo originario, de ir a lo primario, cuesta mucho. De hecho, no sé si sería válido decirlo acá, pero esta pandemia que nosotros estamos viviendo ahora nos está enseñando un poco eso. Nos está enseñando que vamos a tener que renunciar a algunas cosas y volver un poco atrás. Y volver un poco atrás es retomar, ver la vida de otra manera. No alterar la naturaleza. La naturaleza es un ser que nos da todo. Si nosotros no podemos agredirla, la agredimos y ella se va a defender. No creo que la naturaleza tenga conciencia, pero capaz hay teorías acerca de eso y capaz que tenga conciencia y sobre todo porque reacciona. Yo creo que reacciona por problemas físicos, por equilibrios que busca. La naturaleza busca siempre el equilibrio. O sea, la naturaleza está en el principio del universo, que es el equilibrio. Si el hombre se desequilibra es porque está en contra de la naturaleza. No hace las cosas como lo hacen en la naturaleza. Las enfermedades, por ejemplo, es un criterio que yo defiendo. Lo he escuchado muchas veces, pero lo defiendo porque lo he experimentado también. La naturaleza es muy sabia. El ser humano no debía morir de enfermedades. Si usted se pone a pensar en la naturaleza, los animales mueren de viejos. Incluso, no sé, una tortuga se muere porque ya está aburrida, como dice, de comer lo mismo, de buscar el alga, de buscar las cositas de abajo. 200 años, es mucho tiempo, ¿eh? Y muere. ¿Por qué? Porque el ciclo de la vida es así, es el cambio que plantea la filosofía de la macrobiótica, del orden del universo. Otro de las cosas que yo tengo en este ranking es captar rápido lo que hay que hacer y hacerlo. Hay personas que ven las cosas con una indolencia absoluta, ven cosas tiradas en el piso, por ejemplo, y no son capaces de... Mira, ¿quién sería el desgraciado que tiró esto? Pero no son capaces de agacharse y recogerlo. En definitiva, está haciéndole un bien a la humanidad, a él mismo incluso. Pero no son capaces de hacerlo. Entonces, un síntoma de estar enfermo también es que las personas no sean capaces de captar lo que hay que hacer, lo que está ahí a la vista de todo. Yo le puse solamente ese ejemplo, pero estoy hablando en general. Y no hacerlo. Si usted capta algo que hay que hacer, y usted es capaz de reaccionar de inmediato y hacerlo, por el bien, por el orden del universo, como dice Osawa, usted está sano. Pero si no es capaz de hacerlo, está enfermo. O tiene un porcentaje de su enfermedad. Y el último elemento del ranking, que es el que Osawa le da mucho más peso dentro de lo que es el principio básico de la macrobiótica, es la justicia infinita. Y la justicia infinita está relacionada con tener limpieza de mente, de corazón, o sea, de sentimiento, de pensamiento. En ese caso yo creo que es muy difícil que haya alguna persona en el mundo que tenga 100% eso. De hecho, los grandes gurúes, ni siquiera los grandes gurúes, creo yo, tengan un 100% de justicia infinita. Siempre hay algunas cositas. El ser humano es como un animal, aunque yo no lo creo muy bien, pero es como un animal que razona, que piensa. Pero más allá del razonar y el pensar, es un espíritu que dirige a ese cuerpo y a ese pensamiento. Pasando a otro tema dentro de la filosofía de la macrobiótica, vamos a leer aquí las 12 leyes de transformación. Solamente se las voy a leer, porque es difícil de recordar todas, pero que es bueno que la analicemos un poquito. Dice, las 12 leyes de transformación del universo son: el uno infinito se manifiesta a sí mismo en tendencias complementarias, yin y yang, en su eterna transformación. Esto es la dialéctica, unidad y lucha de contrarios. La segunda ley es yin y yang se manifiestan continuamente desde el eterno movimiento. O sea, yin y yang no están estáticos. Eso está en relación todo con los principios básicos de que todo cambia. Yin representa la centrifugalidad.
los movimientos centrífugos son yin. Y el yang es la centripetalidad, o sea, lo que va hacia adentro. Todo lo que está hacia adentro, está contraído, es yang. Todo lo que está expandido es yin. Por ejemplo, la vida es producto de una contracción. Eso es extremo yang. Pero la muerte es yin, porque es la expansión. Es trascender, salir del cuerpo, dejar el cuerpo. Ese es el extremo yin, la muerte. Dice ahora, yin atrae a yang y yang atrae a yin. Eso significa que generalmente nosotros siempre buscamos el complemento en el otro. Es fácil de ver, por ejemplo, busquen las parejas de personas. Es muy raro encontrar una pareja donde el hombre y la mujer tengan, por ejemplo, la misma estatura. A veces la mayor parte, si son gruesos, si son gordos los dos. Si son flacos los dos. Y si uno es yang, el otro va a ser yin, necesariamente. O sea, si uno es muy compacto, el otro va a ser muy, como diríamos, más etéreo. Lo he visto en muchas cosas, amigos míos que tengo, por ejemplo, que son pequeños, pero son fornidos, muy fornidos. Las mujeres son mujeres delgadas, flaquitas, pálidas. Ellos son más bien morenos. Se ve así, en la realidad se ve así, por ejemplo. Ese es el principio del yin y yang aplicado, por ejemplo, a hombre y mujer, pero en todas las cosas lo podemos mirar. Yin repele yin y yang repele yang. Ahí estamos en una ley física, si se quiere. Yin repele yin. Es raro entonces que tú encuentres dos personas que tengan características similares juntas. Eso casi que te lo firmo. Casi siempre, porque tú buscas el complemento en el otro. Si tú eres muy blanco, buscas un negro. Si eres muy negro, buscas una blanca. ¿Me entiendes? Entonces, siempre buscando el equilibrio. Y cuando yo soy muy blanco, es raro encontrarme con una mujer muy blanca y juntarme, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Si soy muy negro también, el negro va a buscar una mulata, ¿verdad? Y el blanco a lo mejor va a buscar una negra. El muy blanco va a buscar una mujer más negra, más prieta, que tenga el color distinto al de él, porque él es una ley natural. El ser humano funciona así. Dice ahora, yin y yang combinado en proporción variable originan los fenómenos. O sea, no hay un fenómeno que sea extremo yin, sino que tiene siempre algún componente de yang. Igual pasa con las personas. Las personas que son extremos yin siempre buscan algo, son extremos yin, tienen algo de yang. O sea, hay algunas cosas que hacen que son efectivamente acciones yang, porque él es yin. Entonces busca equilibrar. Cuando yin y yang están en proporciones parecidas, entonces hay equilibrio. Y eso es lo que busca la macrobiótica. Que si usted es yin, se alimente yang. Si es yang, se alimente yin. ¿Para qué? Para buscar el equilibrio. Y ese equilibrio es lo que le da la salud. Todos los fenómenos son efímeros. Esto que estamos pasando ahora es efímero, esto va a pasar. De hecho, yo personalmente les digo, sinceramente, el hombre no está diseñado para enfermar. El coronavirus está dentro de ti. Lo tienes tú adentro, no tienes que buscarlo fuera, está a ti, se activa. ¿Quién lo activa? Lo activa el miedo, por ejemplo, por eso se exacerba mucho quizás el miedo ahora, porque quieren que se enferme mucha gente, a lo mejor. Puede ser. Yo no estoy especulando nada, estoy solamente emitiendo una opinión. Pero tú tienes en tu organismo todos los microbios, todas las bacterias capaces de matarte y no te enfermas nunca. O de eso no te enfermas nunca, o te enfermas de eso. ¿Qué es lo que detona al que tú te enfermes? Tú mismo. Tu espíritu. Cuando se enferma el espíritu del ser humano, ahí viene la enfermedad. Ni siquiera es el cuerpo, es el espíritu. Porque el único que domina el cuerpo físico y el cuerpo mental es el espíritu, que está afuera, que es el ser humano en sí. El ser humano en sí es un espíritu que mora en un cuerpo. Eso lo han dicho millones de veces y eso es verdad, eso es cierto. El ser humano es Dios dentro de sí mismo. Dios no está afuera. Dios no es un ser inmaterial, eres tú. Quizás porque como eres espíritu y el espíritu sí es inmaterial, nadie lo ha podido todavía ponderar, la gente piensa que Dios no está dentro de uno, sino que está afuera, que es algo que no es etéreo, no existe. Lo buscan en el cielo no existe, el cielo es espacio, lo que hay es espacio y tiempo, y bastante controversiales.
Nada es solamente yin o solamente yang, se lo acabo de explicar. O sea, están en diferentes proporciones. No hay nada neutro. Neutro quiere decir que tiene 50% de yin, 50% de yang. No existe eso. Ese equilibrio es lo que uno busca, es una tendencia, como les decía al principio. Uno tiende a buscar eso, pero no necesariamente lo encuentra. Encuentra lo mejor posible ese equilibrio, pero ese equilibrio cuesta mucho. Yo siempre le digo a mis amigos que me consultan, mira, Osawa tenía un lema y a mí yo lo capto al tiro, que dice que cada cual elige la muerte que quiere. Si tú te pasas toda tu vida envenenándote y después quieres que el médico te recete algo para curarte, estás mal. Ningún médico cura. Tú te curas tú. Pero es tu voluntad, es tu deseo de curarte. Tú te mueres cuando tú quieras. Tú no te mueres si tú no quieres. Por eso hay personas que tú los ves que luchan y luchan pero contra algo que los envenenó, pero no fueron capaces de mentalizar después qué hago para revertir el proceso. Lo que tiene frente tiene dorso. Mientras más grande el frente, más grande el dorso. Si yo estoy aquí, el frente mío y el dorso. Pero si mientras mayor sea el frente, más grande es el dorso. Si yo tuve 100 años, un ejemplo, mucho tiempo, si tuve 10 años enfermándome, necesito tiempo para curarme. Y eso es lo que no tiene la gente. La gente quiere curarse ya. Yo quiero curarme ya. Una pastilla para eso no hay. Aspirina no es para el dolor de cabeza. Usted se toma una aspirina para el dolor de cabeza, está mal, porque en realidad tiene que haber, ¿por qué te duele la cabeza? Puede ser un fenómeno del colon, por ejemplo. Y si es un fenómeno del colon, tienen que buscar la causa de eso y atacarla. Ah, bueno, ¿qué fue? Una indigestión que tuve, por ejemplo. Una sobrecarga. El día anterior cogí una cruda, ¿no? Me tomé media botella de whisky, un cuarto de botella de tequila, 4 cervezas y queremos estar bien. No, pues imposible. Si le metió una carga yin al organismo tan grande que hasta se le contraen los órganos. Los órganos enseguida hacen así y se defienden, se cierran. Entonces les cuesta orinar por la mañana, tienen que tomar gran cantidad de agua. Es lo mismo cuando comemos mucha carne, por ejemplo, si comemos mucha carne en un asado, porque no nos conformamos con 150 o 200 gramos de carne, que ya es suficiente para satisfacer el gusto por la carne. Que no estoy en contra de eso, porque yo la como también. No soy, como les dije, macrobiótico extremo. Pero si usted se come 1,5 kilogramos de cordero, y se come medio kilogramo de cerdo, y después se come 4 pechugas de pollo, ¿de qué estamos hablando? Eso es buscar la enfermedad, uno la busca, si nadie es culpable, la naturaleza no es culpable de nada, uno es el culpable de todo. Otro de las leyes de transformación es, el gran yin atrae al pequeño yin, el gran yang atrae al pequeño yang. Esto es muy interesante porque yo lo he verificado incluso. El gran yin atrae al pequeño yin. ¿Qué es un gran yin? Un tipo grande, flaco, eso es un gran yin, por ejemplo. Muy flaco, eso es un gran yin. Ese gran yin nunca va a buscar una mujer grande. Casi siempre lo van a ver con unas mujeres chiquititas y que son flaquitas igual que él, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los tipos muy corpulentos, buscan unas mujeres macizas también. Es como que es una ley de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pero se cumple. Búsquenlo para que vean, hagan el experimento. Ahora dice, extremo yin produce extremo yang, y yang en el extremo se convierte en yin. O sea, eso quiere decir que si usted está muy yang, puede alcanzar un yin, y el yin puede ser la muerte, precisamente por estar tan extremo yang. O si está muy extremo yin, la única solución es convertirse a yang. Yo siempre digo, si usted no está conforme con lo que es, conviértase en lo que usted quiere. Eso es una cosa que tengo siempre en mi cabeza. Y lo he tratado de hacer siempre. No vivo disconforme con la vida, yo me siento feliz como soy. No siento que deba cambiar. Yo pienso que debo mejorar, eso sí, porque uno tiene que mejorar todos los días, cada día ser mejor. Porque de eso se trata. Pero en realidad no me siento mal.
Y es por eso que estoy aquí en este programa ahora tratando de darles mi experiencia a los que lo quieran, los que lo necesiten. A lo mejor en los programas futuros vamos a hacer algún tipo de intercambio. Estoy hablando con el compañero que me está ayudando, eso lo estamos haciendo entre dos personas. Somos dos profesionales. Quisiera que se dieran cuenta que puede que los primeros programas no salgan con toda la calidad posible. Vamos a tratar de que sean lo mejor posible dentro de la tecnología que tenemos. Nosotros manejamos alguna tecnología en realidad. Ahora quería hablarle, además de eso, ya que les hablé de la idea en que se sustenta la macrobiótica en general, sobre todo de esta filosofía de ver las cosas como un equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Quería mencionarles, por ejemplo, en los fenómenos, cómo es el yin y el yang. Por ejemplo, el yin en movimiento es expansión y el yang en movimiento es contracción. Usted tiene que aprender eso. El yin, expansión. El yang, contracción. Bueno, como decía al principio, el yin es centrífugo, el yang es centrípeto. El yin hacia afuera, el yang hacia adentro. En las temperaturas, si hablamos de temperatura, lo frío es yin, lo caliente es yang. Si por ejemplo usted tiene problemas estomacales, tiene una enfermedad en un órgano yin, que es hueco. Los órganos huecos son yin. Esa es la clasificación que dio Osawa a la macrobiótica y efectivamente así es como funciona. Por lo tanto, si usted tiene un problema estomacal y se toma, no sé, una Coca-Cola con hielo, se toma un vaso de agua con hielo, se toma un jugo con hielo, helado, le va a caer pésimo. Tiene que buscar cosas tibias, que es lo que equilibraría el estado yin de su órgano. Esa es la filosofía de esto. O sea, lo frío es yin, lo caliente es yang. Si usted tiene una enfermedad yin, no la exacerbe tomando bebidas yin, que serían bebidas heladas. El frío es yin, entonces tiene que tomar bebidas calientes hasta que pueda soportar incluso. En los colores va del morado al azul, a morado, azul, verde, o sea, violeta, azul, verde. Esa tendencia hasta el verde es yin. Ahora, amarillo, naranja, rojo y más allá es yang. En los colores, se refiere a los colores fundamentalmente. Quiere decir que lo que va a alta frecuencia de la luz aumenta su frecuencia hacia el violeta, es yin, y lo que va hacia el rojo es yang. Es una forma de interpretar que los fenómenos sean bien evaluados desde el punto de vista de la macrobiótica. En lo que refiere al peso, en lo ligero es yin, lo pesado es yang. Por eso yo les decía ahorita, si tú ves un flaco alto es yin, porque es ligero. Pero si ves un tipo macizo, alto también, aunque sea alto, es yang. Ahora, dentro de ese yang, que él tiene algo de yin, que se refiere precisamente a lo alto, porque lo yang es contraído, entonces debía ser bajo. Pero si no es bajo, es alto y además es corpulento, es más equilibrado. De hecho, lo miramos siempre así, nosotros miramos a las personas que tienen esa constitución como personas casi perfectas. Decimos, mira qué bien tiene el cuerpo el huevón ese. ¿Entienden lo que les quiero decir, no? Pero si vemos un flaco, mira qué desgarbado está el huevón ese. ¿Por qué? Porque lo vemos muy expandido, no lo vemos en la perfección. En lo que es la dirección de las cosas, lo ascendente es yin, lo descendente es yang. Todo lo que asciende es yin, lo que desciende es yang. Por ejemplo, el peso tiende hacia la tierra, yang. El aire tiende hacia arriba o tiende a subir. Quiere decir que en lo que refiere a la dirección, lo que asciende es yin y lo que desciende es yang. Con respecto a las categorías, el espacio es yin, el tiempo es yang. Esa parte yo no la entendí muy bien nunca. Pero desde el punto de vista de algunas teorías que tengo sobre cómo el universo debía ser, tiene sentido, como decía Osawa. ¿Por qué? Porque yo considero que en el universo no existen atracciones. Mi idea es que solo son repulsiones. Las atracciones solamente se producen por coincidencia de cuerpos. Y para eso hay determinados requisitos. Esos son ideas mías, no quiero que nadie las adopte en eso, yo solamente lo digo. Podríamos hablar de eso alguna vez, a lo mejor. Tengo una teoría acerca de cómo el universo racionalmente debía
debe haberse creado, cómo funciona incluso. Hasta cierto punto tiene que ver mucho con este tema de la macrobiótica. Con respecto a lo biológico, lo vegetal es yin. O sea, si usted está yang, no debe comer yin, no debe comer yang, debe comer yin, buscando el equilibrio. O sea, los tipos que están muy macizos, muy pesados, deben comer vegetales. ¿Por qué? Porque buscando el equilibrio. Los vegetales son yin. Entonces, el alimento animal es yang. Y lógicamente, si usted está débil, está anémico, flaco, muy flaco, tiene que comer algo de carne. ¿Por qué? Porque es lo que lo va a yanguizar. Y no solo carne, sino también vegetales, lógicamente. Pero esos vegetales tienen que estar yanguizados. Yanguizado quiere decir es cocinado para llevarlo a un estado yang. Porque los vegetales por naturaleza son yin. Pero dentro de los vegetales hay una clasificación, que es más yin que otro. Hay algo que es yin, muy yin, y otro que es muy yang, dentro de los que son los mismos vegetales. Por ejemplo, yo les digo el arroz integral, el trigo sarraceno, que no se conoce mucho porque eso lo usan mucho los chinos y los japoneses, son alimentos muy yang. De hecho, incluso se dice que el equilibrio del organismo se obtiene a partir de esos cereales. El ser humano, según Osawa, estaba diseñado para puro comer cereales y vegetales. La carne la incorporó, pero la carne al final le ha sido contraproducente, le ha generado muchas enfermedades. Precisamente que son enfermedades de tipo yang, enfermedades de los órganos macizos. Son corazón, pulmón, vesícula biliar, hígado. Los yin son, como les dije, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga. Esos son órganos yin. Se enferman cuando hay exceso de yang. Si usted come mucha sal, que es extremo yang, por ejemplo, el riñón se contrae, que es un órgano muy yang. Uno de los órganos más yang del organismo son el riñón. Y contrae, al contraer, se enferma entonces la vejiga, le cuesta orinar. Y es por eso, porque está consumiendo elementos muy yang, como puede ser mucho exceso de carne. La carne tiene mucha sal en su constitución natural. Si usted además le echa harta sal también en los asados, pues lógicamente va a tener retención de orina. Puede incluso que hasta llegue a alcanzar una enfermedad del agua. La enfermedad del agua nadie la conoce, pero yo les puedo hablar de eso en un tema fundamental, de lo que es la enfermedad del agua. Pero eso lo podemos ver en otro momento. La enfermedad del agua es una enfermedad muy común. Hay muchas mujeres que tienen enfermedad del agua. Tú las ves hinchadas y ellas dicen, estoy hinchada, estoy inflamada, y empiezan a tomar antiinflamatorios. No quitan nada, eso no te lo quita. Te alivian momentáneamente los dolores, a lo mejor de la inflamación, pero para resolver el problema de la enfermedad del agua, lo primero que hay que hacer es suspender completamente la sal. Cero sal. ¿Por qué? Porque la sal es la que genera fundamentalmente la enfermedad del agua. Y es un consumo excesivo que hay, y sobre todo de sal fina, que es cloruro de sodio puro. Eso no aporta absolutamente nada al organismo. Sin embargo, la sal gruesa, esa sal de mar, que es natural, pura, te aporta una cantidad de microelementos que no te lo puedes imaginar. Aquí en esta casa jamás se usa la sal fina. Incluso ni siquiera para aderezar la verdura. Nosotros usamos un preparado macrobiótico extraordinario, que es semilla de sésamo tostada, machacada con 1% de sal. O sea, la sal gruesa se tuesta, se muele en un molinillo. Se tuesta medio kilo de sésamo pelado. No llegar a que esté negro, sino que esté doradito nada más. La mitad de ese sésamo lo mueles y a la otra mitad lo dejas entero. Mezclas todo eso y eso se le echa a todas las comidas. Esa es la mejor forma de salar una comida, pero además el gusto es espectacular. Yo les recomiendo casi siempre a los amigos míos que me dicen que cómo se come el arroz integral, les digo, bueno, prepáralo sin sal y échale gomacio. Se llama gomacio ese preparado. También un día vamos a hablar de él, de cómo se prepara. A lo mejor nos hacemos un pequeño videito de cómo se prepara para que la gente entienda. El gomacio es muy importante. Alcánzame acá el frasco ese que está ahí, para que vea que está arriba de la mesa. Ese lo tengo ahí arriba de la mesa, ese. Esto es gomacio, Este es el gomacio, Semilla de sésamo tostada, con sal marina, tostada también. ¿Y por qué? Miren la mecánica de esto. Vamos a dejarlo aquí. Miren la mecánica de esto.
El aceite del sésamo es uno de los aceites más puros que hay y es incorruptible, o sea, nunca se echa a perder. Pero la idea del gomacio es fabricarlo para una semana o 10 días. Yo lo preparo así y 10 días es lo que me dura porque como todos los días como gomacio. El hecho de que uno muela la mitad es para reventar el sésamo y sacar el poquito de aceite. Y ese aceite se envuelve la sal que tú le echas, la sal pura molida, y entonces con pequeñas cantidades de sal tú logras el salado. Tú logras salar una ensalada con esto, pero con una pequeña cantidad de sal, porque imagínate, una cucharada y media o 2 de sal en esa cantidad de gomacio que dura una semana, te está comiendo en una semana una cucharada y media de sal, y hay gente que se come una cucharada y media diaria, entonces no hay donde perderse, no sé si se me entiende. ¿Sí? Continuando con lo que es la clasificación de las tendencias yin y yang en la actitud, por ejemplo, si eres muy suave, o que eres, no sé, de poca acción, eres yin. Y además se dice que eres negativo. Las personas yin son negativas. Ahora, si eres muy activo, puede llegar a ser incluso tan activo que puede ser hasta repelente, a pesar de todo. Eres positivo también, pero eres yang. La idea es estar en el equilibrio, ni muy activo, pero tampoco muy pasivo. Es el equilibrio. El equilibrio casi siempre está controlado por la mente. Hay personas que son extraordinariamente activas, son explosivas incluso. De hecho, es otra de las grandes enfermedades del ser humano moderno. Osawa, aunque ustedes no lo crean, hizo predicciones que son extraordinarias, que le llevaron a muchos problemas en el siglo pasado. Por ejemplo, él predijo la muerte de Kennedy. ¿Y saben por qué? Porque él analizó a los grandes dirigentes mundiales de aquella época y descubrió algo que los japoneses lo tienen como un precepto, que es el sanpaku. El sanpaku, eso da para otro programa. ¿Qué es el sanpaku? A grandes rasgos. Sanpaku es una palabra japonesa que significa 3 blancos. O sea, y está relacionado con los ojos. En los ojos tú ves 2 blancos nada más, uno a cada lado, ¿no es cierto? Sin embargo, si tú subes el iris y la pupila, lo subes, ¿qué va a aparecer? 3 blancos en lugar de 2. Si tienes el iris hacia arriba y la pupila hacia arriba, se ven los 3 blancos, estás sanpaku. Y casi siempre el sanpaku está relacionado con enfermedades graves. Por ejemplo, enfermedades yin sanpaku, el yin sanpaku, que es los ojos hacia arriba, están relacionados con enfermedades mentales. Incluso las personas arrogantes tienen esa tendencia a levantar los ojos y que se le vean los 3 blancos. Ese es sanpaku, yin sanpaku. Y si tienes yang sanpaku, miras hacia abajo, entonces se llama mirada torva, la mirada del asesino. Entonces también estás enfermo. Una de las causas, la del yin sanpaku, exceso de yin. La otra la provocaciona exceso de yang. Es una forma incluso de mirar a una persona y ver si es sanpaku. Y háganlo para que vean, hagan ese ejercicio, busquen ustedes mismos si en realidad tienen algo de sanpaku, porque es una señal inequívoca de que hay enfermedad ocasionada por algún exceso de alimento, o sea, yin o yang. El yin sanpaku hacia arriba, el yang sanpaku hacia abajo. Él pronosticó la muerte de Kennedy y de otras personas de su época, porque Osawa vivió hasta el año 70, por ahí más o menos, del siglo pasado. Vivió una larga vida, a pesar de que se curó de tuberculosis a los 16 años con la macrobiótica. Su familia murió casi toda en Japón en esa época, y sin embargo él sobrevivió. ¿Por qué? Porque tenía un tío que fue el que le enseñó los principios macrobióticos. Comenzó a alimentarse de esa manera con lo más mínimo. Él decía, vivere parvo, vive como lo más pobre del mundo, pero alimentándote macrobióticamente. Y el principio básico de Osawa era masticar los alimentos. Si tú no masticas el alimento, te vas a enfermar. De hecho, el 99% de las personas no saben masticar. Me atrevería a decirlo. De hecho, busca una persona gruesa que esté obesa y para que vea que no mastica, se traga la comida. Y se la come cuando usted, suponiendo que usted esté bien, cuando usted se pasa, no sé, una hora comiendo, o media hora para no ser tan excesivo, ¿no?
porque mastica bien, mastica más de 50 veces cada bocado, que es lo natural, lo normal. Usted se demora media hora, esa persona se demora 5 minutos y se queda mirando. No disfrutó la comida, él no disfruta nada, eso es un juicio mecánico, sensorio, sentimental. O sea, no hay razonamiento, no hay... El clima, el frío es yin y el caluroso es yang. Sin embargo, miren, el origen ahora es el origen de la persona, de las cosas. Lo que se origina en clima caluroso es yin. Es lo contrario. Y lo que se origina en clima frío es yang. Yo vivo aquí en Chile, por ejemplo. Este es un país frío, independiente de que hace un calor terrible. Yo incluso digo que el calor acá es más terrible que en el trópico, en Cuba, donde yo no nací y me crié hasta más de los 50 años. Yo llegué aquí a los 55, tengo 75 años ahora. Las personas que viven en país caluroso, en este caso, son yin. Y el ser yin necesita muchas veces el equilibrio alimentario. Por eso es importante alimentarse con productos yang, con cierto nivel de yang. Pero los que viven aquí, que nacieron en un clima frío, son yang. Tienen que buscar el equilibrio, pero el equilibrio se busca incluso hasta por las estaciones. Hay un libro que escribió Evelyn Kushi, la esposa de Michio Kushi, el mejor discípulo de Osawa, que hizo una fundación en Boston, en Massachusetts. Hizo una fundación que creo que existe todavía. Yo no sé si Michio Kushi estará vivo todavía, porque hace años que no me conecto con eso. Y tiene un libro que se llama Las 4 estaciones, donde ella da todas las recetas necesarias para una alimentación equilibrada por estación. Es interesantísimo. Lo mismo en un país frío que en un país no tan frío, porque ustedes saben que en los climas que son tropicales no hay estaciones, nada más que hay 2 estaciones, frío o calor. No hay estaciones. Las primaveras allá se diferencian por la cantidad de agua que cae. Aquí la primavera en Chile casi no llueve y el verano no llueve nada. Llevamos 10 meses sin lluvia acá, porque que caiga un aguacerito cada 3 meses no es agua. Estamos secos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero en esos otros países, pero lo lógico es que en verano en Chile no llueva, pero en primavera, en otoño en Chile debía llover mucho. En invierno debía llover mucho, porque es la característica de la zona, del sur, donde vivimos nosotros. Somos un país frío, por lo tanto, somos yang. Pero yo no soy de acá, yo soy importado. Yo vine acá, pero no soy de acá, ¿verdad? Yo vengo de un país yin, por eso me gusta acá alimentarme con alimentos más fuertes, no con las verduritas solamente. Pero los gente que son de aquí y van a un país tropical, generalmente ¿qué buscan? Lo contrario. De eso se trata en la alimentación, de eso se trata en la salud macrobiótica. En tabla de alimentos, porque estamos hablando de la filosofía de la macrobiótica. En tabla de alimentos, para hacerlo más breve. ¿Por qué? Porque hay una escala, hay escalas en esto. Por ejemplo, los lácteos. En los lácteos, que son alimentos que se consumen en el mundo, no son buenos, según Osawa, excepto los que son alimentos fermentados de la leche. Él decía que el hombre, el niño que se alimenta de leche de vaca, lo están convirtiendo en un ternero, él decía. Porque la leche de la vaca está diseñada para el ternero, no para el niño. La leche natural del niño es la leche de su mamá, la leche materna de su especie. Y tiene razón. Pero aún así, esos son alimentos porque el hombre es omnívoro, el hombre come de todo. Como come de todo, puede comer, no sé, come cosas tóxicas y no le pasa nada. Bueno, si se come una cosa muy tóxica, claro que va a morir, porque el organismo va a reaccionar ante un extremo yin y va a contraer los órganos macizos. Así son las muertes por intoxicación química. El lácteo, muy yin, el yogur, la crema, el queso, la margarina y la manteca. Medio yin la leche no es muy yin. El camembert es yin,
el gruyère, fíjense la escala, el queso camembert, el gruyère, vayan viendo ustedes para que vean cómo vamos de lo más yin hacia lo yang. Muy yang, el queso de cabra. ¿Por qué? Porque viene de un animal pequeño, de un animal contraído, de un animal muy yang. Eso todo está estudiado. El queso cabra es muy yang. Y yang, el roquefort, el queso roquefort, que son quesos, todos esos son productos fermentados de la leche. Pero según los aguas no es buena la leche. Frutas. Las frutas hay que comerlas, pero la gente piensa, no, hay que comer mucha fruta. Falso. En macrobiótica la fruta se come moderadamente y no se puede comer siempre en todo momento, ni dentro de las comidas, por ejemplo. Se orienta a hacerlo fuera de la comida. Hay frutas que son muy buenas por los nutrientes que tienen, pero no se pueden comer en exceso tampoco. Usted no puede coger un atracón de piña, por ejemplo, porque es muy yin, entonces se va a enfermar del estómago, le va a dar enfermedades tipo yin, hasta la boca se le puede pelar. ¿Por qué? Porque cuando se le pela la boca por comer exceso de piña es porque agredió un órgano hueco que es el estómago y los intestinos, y se refleja todo en la parte interior de la boca. Aquí también hay un libro de diagnosis oriental que es fabuloso, escrito por Michio Kushi, donde se puede saber qué tipo de enfermedad usted tiene de acuerdo al síntoma. Si los chinos lo ven al tiro, los médicos occidentales también, pero empiezan a mandar medicamentos, no un régimen dietético, para que se revierta el proceso. ¿Por qué? Porque la persona llega y dice, estoy con esto, profe, ya, yo quiero, y quiere quitárselo al tiro. Le manda un paliativo que lo que hace es quitarle el síntoma y él se cree que está bien, pero si no sigue haciendo algún otro tipo de acción, va a mantenerse con la enfermedad y puede llegar a ser muy grave. En este caso, necesariamente, si usted está enfermo, tiene que tomar medidas, pero con la alimentación, no con la medicina. La medicina es para quitar el síntoma y posteriormente disminuir el efecto de esa enfermedad que usted adquirió, pero no lo cura. Por eso es que ninguna enfermedad, ninguna medicina cura. Al final hay que llegar al cuchillo del cirujano y quitar el cáncer, que tampoco es una enfermedad. El cáncer no es una enfermedad, es una necesidad del organismo de defenderse de lo que usted está haciendo contra su cuerpo. Casi siempre el cáncer viene de que usted agredió su cuerpo de una manera tan brutal que el organismo empezó a acumular en alguna parte, y para eso lo escoge dependiendo de la forma en que usted lo agredió, filosofía macrobiótica, y acumula un tumor. Fíjense que los tumores siempre son localizados, no están en toda la sangre, pero la sangre es sabia, empieza a ponerlo ahí. ¿Para qué? Porque dice, coño, esto me está jodiendo, voy a ponerlo ahí. Y ahí se va acumulando, cuando tiene un tumor, y el tumor, los cánceres son asintomáticos. Usted explota un día y ahí descubre que está enfermo. ¿Por qué? Porque usted cree que está haciéndolo bien y no está haciendo mal, está haciendo bien, está haciendo pésimo, ¿no? Podríamos seguir incluso 3 programas viendo la tabla de alimentos, porque por ejemplo en las frutas, la piña, el mango, el pomelo, la naranja, la banana y los higos son muy yin, no se pueden consumir en grandes cantidades. Y el jugo de frutas como tal es más malo que comerse la fruta, para comerse esa fibra es importante. El medio yin, la pera, la uva, el durazno, el melón, la ciruela, la almendra, el maní, las castañas, la castaña de cajú, se llama semilla de marañón, le decimos otro en Cuba. La sandía, la cereza, las nueces, las aceitunas. Esos son medio yin. Yin, las aceitunas negras. O sea, ya ahí en la escala, las aceitunas negras es mejor que comérselas las verdes, por ejemplo. Son menos indigestas, podríamos decir. Medio yang, en fruta, la manzana. Medio yang, o sea, la manzana es una fruta yang, es una fruta que usted la puede comer y puede comer más cantidad y no le hace mucho daño, porque la fruta, mientras más yin, más daño hace comerla en exceso, pero la manzana no, por ejemplo. Y yang, la frutilla, la fresa, las moras y las castañas. En los mixtos, la miel, el azúcar blanca y el azúcar morena son muy yin. Medio yin, el aceite de coco, el aceite de oliva. Yin, el aceite de girasol. Y yang, el aceite de sésamo tostado, que es lo que les mostré hace un ratito, el gomáceo. Bebida, muy yin, café, Coca-Cola, chocolate, vino. Bueno, todas las bebidas alcohólicas son muy yin, no las puede tomar en exceso. Cerveza un poquito menos, es medio yin.
el té, el agua es yin. No quiere decir que el agua tampoco se puede tomar mucho. Si toma mucha agua se va a enfermar de una enfermedad yin. De hecho, si él toma mucha agua, mucha sal y después para equilibrar toma mucha agua, le va a producir la enfermedad del agua. Que de eso podemos hablar. Muy yang, el ginseng, por ejemplo, el ginseng es muy yang. El medio yang hay distintos té. Por ejemplo, el té mu, que también se puede hablar de él, pero hay que buscarlo porque son té japoneses y chinos. Té yang, yang y té dragón. Esos son medio yang. Y yang, la manzanilla, el romero y la malta. Son bebidas, en lo que es las bebidas, ¿verdad? Una idea más o menos no muy amplia de cómo nosotros podríamos, por medio de la alimentación, de forma equilibrada, mejorar nuestra constitución física, mejorar nuestro estado de salud. Yo solamente con esto, para terminar este programa de hoy, que es una introducción a estos temas, quería decirles que me alegraría que mucha gente se conectara, no con el ánimo de que haya mucha gente conectada porque eso reporta dinero, ¿sí? Me lo dijo mi partner, ¿no? Que efectivamente lo más importante para mí en este caso es ayudar al que pueda. Para mí es ayudar al que pueda, porque ahí, si les digo a ustedes incluso que hay temas más atractivos para la gente, como por ejemplo hay un tema de esoterismo que yo manejo muy bien, que es la cábala hebrea y la predicción por cábala hebrea, y podríamos más adelante después hacer algún tipo de programa de eso y les puedo mostrar incluso algunas cosas que yo hago que son súper interesantes también porque tienen carácter predictivo. La cábala hebrea estudia mucho al ser humano en su evolución. Ya esto no tiene que ver con la macrobiótica, pero se engarza un poco. Por ejemplo, el diseño del ser humano juega con la macrobiótica, ¿verdad? De acuerdo a tu año de nacimiento, tú tienes tu diseño y ahí te vas a comportar. La gente dice, no, el año no influye. Sí, influye. Influye el día y la hora, todo eso influye. Por eso son todas estas cosas que se hacen y esos programas que se hacen para lo que es el esoterismo occidental, lo que es los horóscopos, ¿verdad? Los horóscopos se basan en todas esas cosas, pero tienen un fundamento, no es tampoco una cosa tan baladí, es una cosa que tiene su sustento, no es un sustento científico, pero es que la ciencia tiene sus métodos de estudio, pero la ciencia no reconoce cosas que estén fuera de sus cánones y ahí está equivocada la ciencia. Yo soy científico y sin embargo me doy cuenta que ahí estamos equivocados. Hay cosas que trascienden, más allá. Entonces yo una vez me decía, ¿por qué los hebreos antiguos no le ponían el nombre a los niños hasta que tenían una cierta edad? Porque ellos buscaban la esencia del individuo para nombrarlo, porque el nombre resuena con la persona. Hay personas que no resuenan con su nombre. Incluso pueden fracasar en su vida precisamente por eso. Entonces nadie se lo explica, pero yo he descubierto cositas con relación al tema. Es un tema muy interesante que podemos abordar posteriormente. No tiene que ver con esta parte de la macrobiótica, pero también tiene que ver con cierta conexión con esto, con la macrobiótica. No sé si con esto yo he cubierto lo principal de este programa original, inicial, pero sí les digo que cuídense mucho. Esta pandemia va a pasar, de lo que no hay remedio, porque todo lo que comienza termina, como decía uno de los principios fundamentales, una de las leyes del orden del universo. Va a llegar otra época, no les quepa la menor duda. El hecho de estar encerrado nos va a enseñar a pensar de otra manera y ojalá retomemos la macrobiótica como un medio de vida, como filosofía de vida. Vamos a vivir parvo, como decía Osawa, vamos a vivir con menos cosas. No nos vamos a centrar en eso, precisamente en las cosas. Lo más necesario, por ejemplo, un buen teléfono es necesario. Por ejemplo, estamos viviendo un mundo tecnológico, tenemos que tener un buen teléfono. De hecho, estoy grabando con un teléfono que recién compramos y que tiene muy buenas características. Pero también tenemos que retomar hacia atrás y comernos, digamos, una comida más frugal, menos condimentada,
comer con hambre, no comer sin hambre, porque cuando comemos sin hambre engordamos. Yo, por ejemplo, tengo 75 años, el peso mío se mantiene, no sé qué hago yo, pero se mantiene. ¿Cuánto peso? 82 kilos. Para mi estatura, está bien. Un poquito más pasadito quizás en la guata aquí, porque de viejo ya, pero sé que estoy bien. Sí, no puedo estar atlético, ni puedo tener, ¿cómo se llama esto? Rollitos aquí en la barriga, nada de eso. Tengo rollitos a los costados, pero no son muchos. Y me siento muy bien. Todos los días me doy mi baño de pirámide. Ese es otro tema que podemos hablar después, porque las pirámides son importantes. Un par de horas durmiendo en una pirámide puede representarte, quitarte casi todos los dolores del cuerpo. Y esto no es una fanacea, tampoco es una tontera, porque lo he experimentado. Mis amigos vienen acá a meterse en mi pirámide, porque dicen que le hace muy bien. Está muy bien a decorar por dentro. Está ambientada como para que sea una habitación. Entonces, es como meterse ahí a momificarse un poco, ¿no? Entonces, de esos temas también podemos hablar al futuro. Pero ahora, en este momento, yo solamente me despido de ustedes. Si les gustó el video, como dicen todos, denle, ¿cómo es? Like, ¿no? Like a la campanita. Like a la campanita y qué más. Y compártelo para que otros se puedan beneficiar. O, si no les gusta al otro que tú le compartes, pues tienes la opción de borrar y no mirar. Pero les deseo mucha suerte, muchas gracias. Nos vemos en el próximo videito. Muchas gracias.